Página 1, el nacimiento de Eleazar, o sea, el zar de los Eles. Desde los albores del tiempo, cuando los mundos aún eran jóvenes y la inmortalidad no había sido concedida a los hombres, nació un príncipe en el reino de Eluiseo, capital del glorioso reino Elien. Su padre, el sabio y poderoso rey Nicolau, lo llamó Luis Alexander, nombre que resonaría en los siglos como presagio de un destino sin medida. Elén, también llamado Elice, no era un globo cualquiera, era la joya radiante de los Elisárides, los globos de la inteligencia de los viejos Ele. Allí reinaban las ciencias, la memoria de los ancestros y el poder de la mente que trascendía las estrellas. Cuando la corona recayó sobre su frente, los pueblos lo proclamaron Eleazar, el zar de los Ele. En aquel tiempo su mundo era antimagnético y sus habitantes podían recorrer distancias colosales de un solo salto, como espíritus atravesando el vacío. Ingeniosos, idearon sillas emplumadas con motores diminutos que los llevaron a través de la vastedad cósmica con apenas un esfuerzo. Las estirpes de Nicolau no solo dio reyes, sino también genios, entre ellos Aarón, hermano del rey y tío de Eleazar, cuya inteligencia desbordaba los límites del humano. Ansiosos de nuevos horizontes, Aarón guió a sus numerosas familias, esposas e hijos incontables, hacia otros globos lejanos, 300 luces más allá del sol natal. Y fue Eleazar quien, con magnanimidad y pesar, los condujo hasta aquel destino, dejando allí a su sangre. Él mismo era un espíritu dotado de fulgor sin igual. Su mente abrazaba las ciencias naturales y las humanitarias. Se adentraba en la política, en la administración y los secretos de la vida. Sus viajes, constantes y vastos, lo llevaron a conocer mundos incontables y en cada uno hallaba nuevas formas de entender el misterio de la existencia. Los pueblos decían que solo 2 hombres habían sido los más geniales de aquella humanidad: Aarón y Eleazar. Pero mientras Aarón descendía del tronco principal de la especie, Eleazar era de la segunda raíz, el segundo brote de la humanidad. Ambos descubrieron secretos que desafiaban a los dioses: la transmutación de las almas y el poder de almacenar y difundir imágenes y sonidos más allá del tiempo y del espacio. Así nacieron los títulos que habría de dividir la historia. Aarón fue llamado Bete-Aarón y Eleazar recibió el nombre sagrado de Beleazer, el B. 2 linajes de un mismo destino, 2 voluntades unidas a la vez, destinadas a guiar la humanidad hacia lo desconocido. Aarón, a quien los sabios llamaban Bete-Aarón, no tardó en levantar sobre su mundo una ciencia formidable. Allí, donde no existía el don del antimagnetismo, él forjó artificios capaces de elevar naves y de alzar ciudades que parecían tocar el cielo. Fue el quien perfeccionó la biotech, máquinas de un poder insondable, capaces de controlar las almas, almacenar imágenes del tiempo y del espacio, y hasta moldear cuerpos humanos y animales. A su lado, Eleazar, el B, observaba con asombro y cautela. Ambos habían penetrado en los secretos de la transmutación del alma y en la fabricación de seres humanos. Mas el resultado no fue
lo que se esperaba o fue incierto. Criaturas humanoides torpes e inestables, que imitaban a los hombres, pero carecían de perfección. Algunos eran demasiado pequeños, otros monstruosos. Los que parecían humanos revelaban facciones bestiales. Eleazar aconsejó entonces que no se forzara la continuación de aquellas especies fallidas. Y Aarón aceptó. Sin embargo, algunas de esas criaturas sobrevivieron, dispersándose en distintos globos y desarrollando lenguajes propios, aunque rudimentarios. Los sabios los llamaron antropoides, seres incompletos, incapaces de alcanzar la grandeza de los B. De aquel tiempo surgió, con el paso de los siglos, tres grandes razas humanas en el universo. La raza blanca, la estirpe de los propios hijos del B, elevados y bajo su dominio, altos, de cabellos rubios y ojos azules. Superaban los 2 metros de altura y eran fuertes, bellos y bien proporcionados. Fueron llamados los Churides, la raza que guardaba el sello del origen celestial. Una raza nacida de las ramificaciones bajas del árbol de la humanidad, eran más pequeños, de piel más oscura y dura, piernas cortas y rostros pleglados. Eran buenos artistas, ingenieros, artesanos, bailarines, escultores, actores y pintores, pero le faltaba el fuego de la mecánica y el dominio de la ciencia. Se le empleaba como peones y sirvientes, aunque algunos alcanzaban a ser discípulos de los ingenieros B. Los híbridos, mezcla de sangre, errores de laboratorio y funciones accidentales con animales. Su destino fue quedar en los márgenes, civilizables en parte, pero condenados a recordar que sus cuerpos le marcaba toda esa bestialidad. Así el universo quedó dividido, el B, el Señor de los cielos, y el Espíritu, frente a las razas que ellos derivaban como reflejo deformado de un espejo divino. Y mientras lo B proclamaban que aquellos hombres no compartían su origen, estos alcanzaban su voz diciendo que todos provenían de Pa, el sol, padre de la creación. Mas la verdad que nadie podía negar era que todos, aunque los más imperfectos, descendían de la chispa solar, del rayo que fecunda y del agua primigenia donde nació la vida. Y ese misterio, oculto entre las carnes y el espíritu, se convertiría en la raíz del destino que aún aguardaba su cumplimiento. Los pueblos inferiores, surgidos del eco del sol, llamaban a su creador Pa, y asimismo se proclamaban payos. Los pales y los patos, hombres y mujeres, hijos de aquellos o aquella llama solar. Mas los Bes sabían que habían surgido aún una tercera raza. No nacía del tronco principal, sino del envío de células a través de las ondas solares. Los humanos creados en un mundo lejano, como el globo universe, a quien se conocía como la raza negra. 3 fueran las razas humanas verdaderas: la blanca, de los Shúrides, las inferiores derivadas de las ramas bajas, y la negra, llegada del influjo solar. Y a su lado quedaron las sombras, humanoides, antropoides y simios, desde el gran gorila hasta el pequeño chimpancé, ecos deformes de un linaje que buscaba la perfección y que solo los B podían guiar. Capítulo 3 o página 3, el poder de la biotech. Fue entonces cuando el Bete Aarón organizó su imperio sobre una red de máquinas sagradas, la biotech. Eran computadoras de segunda generación, más perfectas
y sofisticadas que todo lo visto, destinadas a controlar el flujo mismo de las almas. Con ellas, levantó el orden de las 4 familias principales, las Eleasárides, Baeriades, Eduenes y Vanítides. Cada inmortal, decidido por Jangoico, disponía de una biblioteca personal que lo seguía a todo momento. Registraba cada palabra, cada pensamiento y cada hecho, desde lo más trivial hasta lo más trascendental. Todo aquello filmado, grabado y ordenado en una memoria eterna, accesible al instante. 3 contadores señalaban el destino de cada alma, la cantidad de hechos importantes, su clasificación por orden de revelación, la cronología de esos hechos cuando un inmortal sufría un peligro. Entonces las máquinas despertaban. Una alarma resonaba en todos los hogares y palacios, advirtiendo que un inmortal corría riesgo. Luces rojos aparecían en las pantallas del biotech, indicando su nombre, su ubicación, la amenaza exacta que lo acechaba. En segundos, las órdenes eran transmitidas a las almas de los muertos o ejércitos invisibles que acudían en su defensa. Ningún funcionario escapaba del ojo de la biotech. Sus vidas quedaban inscritas en registros inmutables y, al dejar el cargo, sus almas seguían ligadas a los juramentos que habían pronunciado. El sistema evaluaba sus actos y su fidelidad, otorgando el veredicto: excelente comportamiento, buen comportamiento, pasable comportamiento. Y si alguno caía en tentación, si traicionaba las leyes del cosmos o era instigado a rebelarse, su alma no quedaba indemne. La biotech lo apartaba y lo entregaba al juicio de las Verunges, tribunal eterno del cielo, donde estas poderosas madres negaban sus vientres a ellos. Capítulo 4. La inmortalidad y el juicio. Los B enseñaban que aquel que resistía la tentación y se mostraba valiente sería premiado. Pues así hablaba Dios: ve todo, escucha todo, controla a los hombres. Y en las escrituras eternas, en la Biblia y en el Corán, quedaba sellado: nada se escapaba al ojo divino. La biotech no solo velaban por los inmortales, también escrutaban al pueblo común. Ante un cúmulo de pensamientos oscuros o violentos, las máquinas activaban sus mecanismos y enviaban avisos inmediatos a los superiores y a Dios. No solo registraban a los hombres, también a los animales, los mares, las tormentas, los volcanes, los temblores y lo mismo voz del sol quedaban inscritas en su memoria. Fue entonces cuando los B profundizaron en los secretos de la mel, el néctar vital que prolongaba la existencia. Descubrieron que en los ancianos la primera ingestión de mel no bastaba para alargar la vida, así que añadieron en su ciencia contadores de corazón y células radiactivas que extendían la longevidad hasta límites impensables. En aquellos tiempos, los hombres podían llegar a vivir 150 años, cuerpos vigorosos y cerebros intactos. Pero cuando la envoltura carnal se desgastaba y el alma quedaba a la espera del juicio, la biotech decidía si esa chispa merecía continuar existiendo. Si el fallo era favorable, el alma podía renacer en el vientre de una mujer, habitar un nuevo cuerpo y recuperar su pasado. Algunos escogían cuerpos semejantes al anterior, otros radicalmente distintos. Más allá de la segunda vida, la muerte era definitiva. El alma quedaba archivada, salvo en pocos casos en que la primera o segunda existencia bastaban para declarar a alguien inmortal. Pero solo Dios tenía potestad de elevar un alma a esa condición. Los demás dioses, aun siendo inmortales, podían señalar méritos. Pero era la mirada divina
la que decidía. Desde el origen, las leyes establecieron dos caminos hacia la inmortalidad: ser miembros de una de las 5 familias B, haber realizado un descubrimiento científico tan grande que mereciera celebrarse en todos los mundos. Con el tiempo, añadieron nuevas condiciones. Quienes aspiraban a la inmortalidad debían cumplir, además, con el reglamento sagrado: haber vencido a los elementos y emprendido viajes a través del espacio, haber sido proclamado rey, jefe supremo o general de los defensa de la causa del B, haber padecido sufrimientos y martirios por soportar la verdad, haber sido fiel a Dios en todas las pruebas, y así se forjaban los inmortales, aquellos que la eternidad recordaría como columnas del destino de los hombres. Los reglamentos antiguos enseñaban que la inmortalidad no era herencia automática, sino conquista. Así, aún cumpliendo con los méritos de familia, se exigía a cada aspirante demostrar su valor en la ciencia, en la guerra, en la fidelidad a Dios. Quien lograba vencer los elementos, reinar, sufrir martirios o ganar batallas por la causa del B, alcanzaba la eternidad. Eleazar, heredero de esa tradición, cumplió con todas las condiciones. Bajo el dictado del Dios, fue proclamado inmortal y elevado a la categoría de los dioses. Con ello se consolidaba la supremacía de las familias B y la obediencia de las Beríades, que poblaban globos eternos bajo un gobierno sabio y severo. Mas el destino los llamó a empresas aún mayores. Cuando el regreso de Baletén, tras viajes encomendados por Dios, se le confió una nueva misión: colonizar los globos del norte, más allá de los límites conocidos. Eleazar partió con 45 naves, recorriendo 100 años hacia lo desconocido, o sea, 100 años luz. En aquellas naves viajaban 1.288 personas, la mayoría mujeres, pues su compañía era obligatoria y su proporción superaba en mucho a lo de los hombres. Por cada varón viajaba 3 mujeres, destinadas a asegurar la fecundidad de los nuevos mundos. Los elegidos eran expertos en medicina, biología, aeronáutica y ingeniería, preparados para fundar civilizaciones en territorios aún vírgenes. La seguridad no se dejaba al azar. Llevaban consigo miles de recipientes con semillas de pureza B, conservados con esmero, por si en algún infortunio parecían todos los hombres. Así, incluso en el desastre, la vida podría continuar mediante fecundación asistida. Durante largos años cruzaron el vacío. A veces la ruta automática de las computadoras los desviaba hacia esquivar nubes de meteoritos, y el viaje se alargaba hasta agotar los suministros. Entonces las naves debían colocarse en órbitas de deriva, esperando reanudar su curso en silencio, como estrellas errantes. Por fin, tras la fatiga del tiempo, alcanzaron un grupo de globos resplandecientes, iluminados cada uno por 3 soles, que ardían en el firmamento. Allí, en una elipse de luz, Eleazar comprendió que estaba entrando en la región que había de marcar el destino de su raza y el suyo propio. Página 6. El globo Urión y la ciudad de Irisearo. Tras arduos viajes y privaciones, Eleazar y su pueblo llegaron exhaustos a un mundo nuevo, vasto y resplandeciente. Lo llamó Urión, pues sus mares y cielos azules parecían duplicarse en un espejo diáfano. La superficie era llana, con pocas montañas, y su clima benigno oscilaba entre suaves temperaturas. No había enfermedades, ni animales nocivos, ni tormentas que azotaran sus tierras. Todo respiraba armonía. Los bosques eran espesos y llenos de árboles gigantescos, de 20 a 30 metros de altura, donde la humedad formaba un Edén fértil. Hierbas nunca vistas, flores inmensas y hongos luminosos se extendían en su suelo. La naturaleza era tan abundante que parecía un reino destinado a ser habitado por los B.
Eleazar decidió fundar allí un palacio y establecer su trono. Durante más de 2000 años reinó sobre Urión, organizando la vida de los hombres bajo la supervisión constante de las biotech, y allí levantó la más grandiosa de las ciudades, Beri, capital del mundo B. Sus muros no eran de metal, sino de piedra tallada en bloques colosales, redondos y perfectos como esferas caídas del cielo. Aquella metrópoli recibió el nombre de Irisearo, la ciudad redonda. Sus edificios alcanzaban entre 120 y 200 metros de altura, y los bloques que los componían tenían de 12 a 14 metros de longitud. En ella vivían más de 120.000 almas, organizadas en barrios y clanes, cada uno bajo la vigilancia de las computadoras sagradas. Dios mismo había enviado naves cargadas con laboratorios y herramientas para perfeccionar las investigaciones de los B. Cada creación, cada hallazgo científico era registrado por la biotech y evaluado por las verugues. Así, Eleazar extendió su poder a través de generaciones, distribuyendo la mel que alargaba la vida. Los hombres alcanzaban los 200 años, las mujeres los 300, y solo las almas fieles eran admitidas a una segunda existencia. Durante siglos, Urión se convirtió en la joya del imperio. Los pueblos circundantes acudían a rendir tributo y los globos vecinos se iluminaban con señales de obediencia. El reinado de Eleazar, el BE, se consolidaba como la era de la ciencia, la pureza y la eternidad. Página 7. La isla de los misterios. Guiados por el deber de explorar, Eleazar y sus hombres descendieron en un globo cubierto casi en su totalidad por mares. Apenas una décima parte de su superficie era tierra firme, distribuida en islas verdes y misteriosas. Vestidos con trajes especiales que los protegían de cualquier agente desconocido, avanzaron hasta una isla extensa rodeada de un lago inmenso, espejo perfecto del cielo azul. Al internarse entre los bosques, hallaron un paraje exuberante, árboles gigantescos, flores luminosas, insectos de tamaños desmesurados y peces que se elevaban en cardúmenes brillantes. El aire estaba cargado de humedad, pero no había enfermedad ni peligro inmediato. La vida allí parecía generosa, aunque también ocultaba secretos. En un lago central descubrieron peces de formas colosales y plantas carnívoras que emergían del agua para atrapar a su presa. Entre los troncos se arrastraban serpientes enormes y no pocos pájaros y mariposas gigantes revoloteaban en torno a ellos. Cada paso los introducía en un mundo donde lo familiar se volvía extraño, como si la vida hubiera seguido otro curso evolutivo. Avanzando hacia la parte alta de la isla, notaron que el clima variaba bruscamente. Lo templado daba paso al frío, y la luz de los soles se volvía más débil. Las señales los guiaban hasta un punto preciso, donde hallaron lo que parecía una antigua construcción en ruinas. Entre la vegetación se alzaban restos óseos de criaturas desconocidas, esqueletos de gran tamaño, algunos con colas largas, otros con cráneos alargados y deformes. Ninguno correspondía a los hombres B ni a los simios conocidos. La biotech confirmó que aquellos restos pertenecían a seres extinguidos, quizá víctimas de una enfermedad viral. Sus cuerpos deformes hablaban de mutaciones terribles, y sus huellas revelaban que habían habitado ese globo mucho antes de la llegada de los exploradores. Eleazar comprendió entonces que no todos los globos eran refugios de vida ordenada. Algunos guardaban memorias de catástrofes pasadas, advertencias de lo que podía ocurrir si la pureza se quebraba. Así, la expedición quedó marcada por el hallazgo de aquellos esqueletos malditos, testigos de un linaje borrado de la creación. Página 8. El regreso a Urión y la nueva orden. El hallazgo de los esqueletos deformes marcó a la expedición. La biotech determinó que aquellas criaturas habían sido víctimas de una enfermedad hereditaria transmitida por generaciones hasta extinguir su linaje. Aquello fue registrado como advertencia eterna. La corrupción de la carne conduce al fin de la especie. Eleazar, cumplida su misión, ordenó el retorno. Navegaron de regreso a Urión, donde fueron recibidos con solemnidad en la capital Irisearo. Allí, los sabios de las verugues cotejaron los datos y confirmaron que en otros globos también se habían hallado restos semejantes, deformidades, mutaciones y señales de razas perdidas. Era como si el universo guardara cicatrices de antiguas rebeliones contra el orden de Dios.
Una vez concluida la investigación, Eleazar recibió una nueva orden divina. Debía prepararse para expandir su dominio hacia otros globos aún más lejanos. Los antiguos registros hablaban de mundos denominados Enaitas y Urionacos, que aguardaban colonización bajo la autoridad de los Be. Dios dispuso que 12 naves emprendieran el viaje, pero solo 4 fueron consideradas aptas. Las demás estaban deterioradas tras la travesía. Así, apenas 8 pudieron ser reparadas a tiempo, y con el mínimo personal, Eleazar se vio obligado a partir de inmediato, sin margen para demora. Con solemnidad, los exploradores dejaron la ciudad redonda de Irisearo. El pueblo los despidió con cánticos y señales de fuego en el firmamento, mientras Eleazar, con la frente erguida, aceptaba la carga de llevar la palabra y la semilla Be hacia los confines del cosmos. Comenzaba así una nueva etapa de conquistas, donde el destino del Be y de sus descendientes quedaría grabado en la eternidad. Capítulo 9. Los Urmak de Erandio. Aterrizamos sobre este globo. Lo habíamos circundado totalmente una vez, pasando la diagonal de su ecuador, y vimos que era mucho mayor que Berion, y que su relieve comprendía grandes desiertos y altas montañas verdes con nieve en sus cúspides. Había montañas, las más altas en su línea de ecuador y en oblicuo, e incluso en sus polos o cerca de él, lo que demostraba que había cambiado de eje orbital varias veces. Esto demostraría, según los cálculos de Bete Aaron, que era un viejo globo. Alrededor de él gravitaban unos 300 globos de menores dimensiones, y todos eran iluminados por varios soles a grandes distancias unos de otros, pero de tal modo que el día era mucho más largo que la noche, lo que hacía que en los valles y grandes llanuras, no regadas por las aguas de los ríos, era todo puro desierto de arena con mata chaparro que surgían de vez en cuando. Comprendimos que en este lugar llovía poco. Sin embargo, divisamos a lo lejos larguísimos y anchurrosos ríos procedentes de las aguas subterráneas y que bajaban en altísimas cascadas de los abruptos peñascos y vertían sus aguas en los grandes valles, y parte del agua corría finalmente por medio de los desiertos con la sola compañía de una franja ininterrumpida de bambús de cada lado a sus orillas. Tenía frío, pues estábamos cerca del ecuador de este globo, el cual llamé Erandio, porque lo que más abundaba eran los grandes ríos. Bajamos en uno de los valles principales, al pie de un macizo montañoso y cerca de un lago inmenso de aguas azuladas, alimentado por los ríos que descendían de los glaciares. Los palas comenzaron a preparar las primeras chozas, mas yo me dirigí hacia la gran llanura que se extendía más allá del lago, donde descubrimos hombres altos, de piel pálida y cabellos largos, que nos observaban a la distancia con evidente temor. Se trataba de otra raza distinta a los paíos. Los llamamos Urmak, porque al acercarnos al río repetían constantemente esa palabra señalando las aguas. Estos hombres eran más robustos que los paíos, con pómulos salientes y dientes fuertes, acostumbrados a romper huesos y raíces duras. Los Urmak se asustaron al ver nuestras naves, pero luego se acercaron poco a poco, llevándonos frutos, raíces y pieles secas de animales como tributo o señal de paz. Nos dimos cuenta de que no eran antropófagos como los paíos de Hispania, aunque sí sacrificaban algunos animales en señal de culto a los ríos y a las montañas. Decidimos establecer con ellos un primer contacto, enseñándoles a encender fuego de manera distinta, a tallar piedras con precisión y a levantar construcciones rectangulares de piedra que nunca antes habían concebido. Fue cuando el zar de los Ele recibió el mensaje de ir a la frontera de los antiguos Pales por algunos problemas con ellos. Página X. El globo de Hispania y el reino del Tigre. Este relato acontece antes de la formación de Urión, el encuentro con los Pales. El globo de Hispania superaba en tamaño al de Edén, con una atmósfera más densa y pesada. Aquella presión atmosférica era la causa de la baja estatura de sus habitantes, que además mostraban ciertos trastornos psíquicos, especialmente los que residían en las colinas al servicio del emperador. Sus cuerpos eran de piel cobriza, con ojos rasgados y pequeños, un aspecto que los distinguía radicalmente de otras razas. La población se dividía en dos grandes grupos. La mayoría vivía en las orillas de un inmenso río, cuyo delta se ramificaba en cientos de brazos poco profundos. Allí levantaban sus chozas de madera, bambú o paja, extendiendo sus viviendas hasta dentro de las aguas mismas.
Cuando nuestras naves aparecieron en el cielo, el pánico se apoderó de ellos. Corrían, gritaban, se lanzaban desesperados al río, abandonando incluso a sus propios hijos. Más tarde supimos que su dieta se componía casi exclusivamente de arroz y pescado, lo cual, junto a su entorno, les daba piernas arqueadas y una vida breve de apenas un quixo, 40 años, pues desconocían el secreto de la autogeneración. Sus ritos funerarios eran igualmente extraños. Sepultaban a sus muertos en tinajas de barro que antes usaban para conservar frutas. Al principio las mantenían dentro de sus chozas y luego las enterraban en las playas con la boca hacia arriba, cubiertas con tapas de arcilla cocida. En ocasiones, los más degenerados llegaban incluso a devorar la carne de los muertos, guardando solo los huesos y los cráneos en las tinajas. Otras prácticas aún más crueles incluían el sacrificio de niños, lo que obligó a los nuestros a imponer castigos severos y prohibir aquellas costumbres salvajes. Estos habitantes se autodenominaban payos, proclamándose hijos del sol, al que llamaban Pa. Aquel título sagrado justificaba su orgullo de descendencia solar. El soberano de esas tierras era conocido como el Catapuruca o Catapurca, el emperador de los tigres, temido también bajo el nombre de Catamalo, el tigre malo. Su crueldad era tal que, según los testimonios, se alimentaba ocasionalmente de un niño vivo y llorando. Era costumbre de los padres amenazar a sus hijos traviesos con la frase «te entregaremos al tigre malo», perpetuando así el miedo y la sumisión al trono. Página 11. El emperador Catamalo y el ritual del fuego. El nombre de Catamalo resonaba en todas las orillas del gran río, como un eco de terror. La palabra malo, que aún sobrevive en la lengua de los hombres, procedía de aquella Hispania antiquísima y de otros globos anteriores, al igual que voces como chico o nene. Era herencia de un pasado remoto, marcado por la crueldad y la sangre. El emperador, conocido como el Rey Tigre, se presentaba adornado con collares de huesos y cráneos, trofeos macabros de los niños que había devorado, y en un gesto que él consideraba cortesía, se relamía los labios frente a sus visitantes, insinuando que estaba dispuesto a devorarlos también, como un honor para quien era tragado y disuelto en su estómago. Sus palabras, transmitidas por sus sacerdotes o curas, eran tan espantosas como ceremoniales. Gracias por haber venido para ofrecerme tu cuerpo. Espero que tus intestinos estén colmados de noble materia orgánica, que tu cerebro rebose de pensamientos dignos, que tus muslos sean carne fuerte y tu corazón un cáliz lleno de la sangre que el sol nos ha otorgado. Tras aquel discurso, el Catamalo levantaba su brazo y mostraba a sus curas, hombres salvajes y despiadados, dispuestos a apresar a los intrusos. El destino que ofrecían era el quemadero, un horno gigantesco, alimentado por leños y llamas eternas, o un grill monstruoso, donde el calor abrasador consumía en minutos la carne y los huesos de los cautivos. Aquel ritual, presentado como banquete sagrado, era el símbolo más profundo de la barbarie que dominaba en la tierra de los payos. Exterminó sin clemencia a aquellos locos antropófagos. Entraron en las dependencias del palacio, parte excavado en la roca misma de la montaña, y vieron a los curas, hombres de rojo en las ceremonias, de negro en sus cavernas, sombras en los corredores, guardias de un rey que practicaba la hoguera y el alimento humano como sacramento. La tarea que se abría ante Eleazar era enorme: deshacer costumbres milenarias, romper tabúes, arrancar de raíz la superstición que alimentaba monstruosidad tras monstruosidad. Antes de apresar al emperador, estudiaron la ciudad y sus bestias. Descubrieron cocodrilos gigantes, los coco, que engullían todo lo que osaba batir las aguas del delta, serpientes sagradas, momias colgantes en los templos estriados, niños ofrecidos como tributo y mujeres lanzadas al fuego cuando alcanzaban la edad de inutilidad según el decreto. El terror era sistema, la muerte ley. Cuando por fin se presentaron ante Catamalo y sus curas, la revuelta fue breve y furiosa. Los verdugos se refugiaron en sus cavernas. Algunos cayeron entre las llamas del propio altar. Otros fueron abatidos en los patios. Catamalo, el tigre, pereció triturado por el peso de su derrota, y su cuerpo fue consumido por el frío juicio de los vencedores. Las galerías se vaciaron. Los guailes del río quedaron en silencio. Las hogueras se extinguieron al fin. Eleazar no se contentó con destruir.
recogió, seleccionó entre los habitantes de la comarca a cientos de payos, hombres y mujeres que mostraban mejor temple, mayor integridad física y sobre todo alguna chispa de inteligencia, y los apartó del litoral donde la barbarie los había enajenado. Les liberó de sus tinajas funerarias, les enseñó el nombre de Lamel, les explicó la ley que prohibía sacrificar niños y dispuso que aquellos escogidos fueran llevados a Urion para instruirse bajo la vigilancia de la biotec. Así comenzó la lenta obra de remozar una humanidad desgarrada, enseñar el cultivo que no devora infantes, introducir técnicas de pesca que no alimentan monstruos, instaurar normas que reparen cuerpos y espíritus. Donde antes reinaba el grito y el horno, fueron levantándose escuelas, talleres y hospitales. Donde el templo mostraba cráneos, la ciudad erigió bibliotecas con piedras pulidas. Eleazar veló porque la memoria de la catástrofe no se perdiera como excusa para la crueldad. Las biotec registraron los horrores para que sirvieran de advertencia, y las verugues sellaron decretos que convertirían la costumbre en delito perpetuo. De aquel exterminio y de aquella selección nacería, lento y por mandato, una nueva camada de hombres educados por la ciencia y la ley, hombres que portarían, pese a sus orígenes, la posibilidad de dejar de ser paíos en la manera bárbara que los definía y de convertirse, por la mano de Eleazar, en parte del orden que él trazaba para el cosmos. Página 12. Los paíos en Valedén. Llevados a Valedén, bajo la tutela de Eleazar y de Canibalpat, los escogidos conocieron una vida nueva, distinta a la barbarie que los había marcado. Allí aprendieron a cubrirse con ropas sencillas, a dormir en lechos preparados, a comer con cuchara y tenedor, y a beber de los frutos de la naturaleza con sobriedad y gozo. Se les reveló con cautela el secreto de las fuentes de la juventud, aunque su eficacia en ellos fue menor, pues sus cuerpos no compartían la misma esencia que los ve. También se les enseñó el arte de la construcción, erigiendo edificios de piedra colosal y monumentos que narraban escenas de la vida humana, animal y vegetal. Sus primeras tallas, aunque torpes y a veces grotescas, revelaban una fuerza simbólica inesperada. Poseían ya rudimentos de escritura, donde dibujaban cabezas de antiguos jefes y sombras de sus memorias, mezclando imaginación con recuerdo y creando una mitología propia que pronto se plasmó en tablillas y paredes. Los paíos sorprendieron a sus maestros con pinturas de un realismo feroz, representaciones de cacerías, de luchas sangrientas, de seres humanos sometidos y devorados por bestias. Era el reflejo de su pasado salvaje, un testimonio imborrable que, aún bajo guía, se resistía a ser domado. En la vida práctica, los paíos se mostraban perezosos. Cumplían con la pesca, la siembra del arroz en los campos inundados y alguna recolección, pero poco más. Preferían la caza de aves y animales, tendiendo trampas y redes rudimentarias como cortinas perforadas que atrapaban a los peces en un ciclo sin retorno. La convivencia se quebró cuando, en una ocasión, cientos de animales se acercaron pacíficamente a mostrar sus crías. Los paíos, incapaces de contener su instinto, convirtieron aquella visita en una carnicería. Fue entonces que Eleazar dictó un decreto. Les estaba prohibido matar o adueñarse de aquellos animales. La prohibición encendió en ellos resentimiento. Acostumbrados al sacrificio sin límite, empezaron a murmurar y a mostrar animosidad hacia los Ve. Ya no arrojaban a sus hijos a los cocodrilos, pero la excesiva fertilidad de sus mujeres preocupaba, pues las multitudes crecían sin freno, amenazando con desbordar las normas del globo. El tiempo trajo el desenlace. Los paíos comenzaron a agitarse, a insultar y a desafiar a quienes los habían instruido. Alegaban que el globo Edwen no pertenecía solo a los Ve y reclamaban el derecho de matar a cuantos animales quisieran, como herencia y voluntad propia. Así germinaba en las entrañas de Valedén la primera semilla de la rebelión paya. La rebelión de los payos no tardó en tomar forma definitiva. En su interior ardía un deseo inquebrantable: destruir la autoridad de los Vere, romper la disciplina de la biotec y apoderarse del poder absoluto. No bastaba con las concesiones, no les alcanzaban los privilegios otorgados. Siempre exigían más, siempre buscaban quebrar el orden divino que se les había impuesto. Su mayor anhelo era mezclarse con las mujeres blancas, fecundarlas y dar origen a una nueva estirpe, los llamados
pabelos. Creían que así sus hijos heredarían la fuerza y el esplendor de los Vere. Pero detrás de ese deseo solo se escondía la ambición de contaminar la sangre pura y profanar lo sagrado. Las primeras exigencias fueron moderadas. Querían menos horas de trabajo, más tiempo de ocio y de descanso. Lograron reducir sus obligaciones, pero no se detuvieron. Poco a poco organizaron tumultos, provocaron disturbios y se lanzaron a las calles en manifestaciones violentas. Fue el nacimiento de lo que más tarde llamarían la huelga. Las computadoras de Dios que gobernaban el orden económico no conocían el dinero. Cada trabajador tenía asignada una cuenta en el Estado, donde se registraba su esfuerzo y se le otorgaban los productos necesarios para vivir. Nada pertenecía a particulares. Todo era del Estado, que poseía las industrias y controlaba la producción. El salario era visible en un brazalete luminoso, un aparato que cada cual llevaba en la muñeca, como hoy un reloj de pulsera. Allí se registraban las horas de descanso, las obligaciones y las deudas. Pero los payos, cegados por su propia ansia, despreciaban ese sistema. Querían monedas, querían propiedad, querían comercio libre, querían ser dueños de lo que jamás les correspondía. Y así las exigencias aumentaron. Ya no bastaban las vacaciones concedidas ni los días de descanso. Querían doblar sus beneficios, multiplicar sus privilegios y extender su dominio. Con cada nueva petición crecía la insolencia y se encendía el fuego de la rebelión. Finalmente, el asalto al poder era inevitable. En sus rostros se dibujaba la arrogancia de quienes se creían iguales a los Vere, y en sus corazones germinaba el odio hacia la autoridad de Dios. La lucha había comenzado. Los bancos del Estado, bajo la vigilancia de la Biotech, guardaban las cuentas corrientes de todos sus clientes. Quienes no trabajaban en fábricas u oficinas del Estado se dedicaban a talleres artesanales, donde obraban junto a sus hijos, familiares o aprendices, y para ello abrían cuentas a nombre de alguno de sus empleados, que servía de intermediario ante las máquinas del Estado. Los nombres de los hombres eran uno solo, seguido del de su familia, y aquella denominación permanecía como tronco común en la memoria de su linaje. Así era como la Biotech controlaba cada rama de la sociedad. El pago de los trabajadores payos se realizaba mediante dos cuentas. Una pertenecía al responsable B de su contratación y la otra al propio payo. El salario se depositaba en esta segunda, pero con un límite, y el excedente iba a parar a la cuenta del B. De ese modo, los payos jamás podían gastar más de lo que se les asignaba. Pero no estaban satisfechos. Marchaban por las calles con el puño o con un objeto en alto, símbolo de su desafío permanente. Un día, aprovechando una revuelta, llevaron ante los jueces B las camisas ensangrentadas de los suyos caídos, y con la chaqueta ensuciada de un guardia B que habían asesinado, gritaron: «Esto tenemos en común con vosotros, el color rojo de la sangre». Los sabios B del Burubazar les demostraron que su sangre era distinta, que la diferencia cromosómica era irrefutable, pero los payos siguieron clamando: «Nuestra sangre es roja como la vuestra». Desde aquel día, la bandera roja ondeó como estandarte de su rebeldía, y todas sus camisas y prendas se tiñeron del mismo color. Los payos se multiplicaban con una rapidez incontrolable. Mientras los B tenían pocos hijos, repartidos en varias esposas, los payos llegaban a engendrar hasta 15 de una misma mujer. Sin embargo, su vida era breve. Rara vez pasaban de los 40 años y quienes alcanzaban los 60 eran excepciones que se contaban con los dedos de la mano. A pesar de ello, su número creció hasta convertirse en amenaza. Los ancianos eran escasos y sus hijos, educados en las escuelas que ellos mismos organizaron, aprendieron pronto a desafiar las leyes de los B. El payo, convertido en fuerza política, levantó un partido que pronto se convirtió en ejército. Con camisas rojas y banderas ondeando al viento, se enfrentaron a los jueces B. Y un día, organizados en tumulto, irrumpieron en las salas donde ardían las computadoras del Estado, asaltaron edificios y destruyeron miles de datos con los que la Biotech controlaba sus destinos. Así estalló la primera gran revolución de los payos. La guerra concluyó con el Tratado de Yuno-Giloctar, firmado en la B-Ilcatu, la vía aérea de los Edu y Eduen. Los payos recibieron la promesa de ocupar 120.000 pales de los 150.000 que no pertenecían aún a los B. Y así, expulsados y dispersos, los payos regresaron a los planetas donde habían nacido sus ideas de independencia, aunque muchos quedaron aún en Valedén, fingiendo sumisión mientras alimentaban su odio.
Yo estaba en mi capital cuando recibí las imágenes de aquella Asamblea Suprema, y en mis oídos resonaron las palabras que sellaron el pacto, la advertencia de que la rebelión de los payos no era un episodio pasajero, sino el principio de una fractura que ni siquiera los dioses podrían contener. Capítulo 13. El nuevo globo de los Pales. Los mares representaban un poco menos que la superficie de todas las tierras, observándose una inmensa llanura de tierra sin árboles, pero con poca hierba y muchos chaparros a lo largo de los trópicos. Pudimos ver en esa llanura inmensas manadas de animales que corrían en grupos de muchos, miles de ellos, cuando pasábamos por encima de ellos. Teníamos delante nuestra tierra desértica para aterrizar y próximo a un gran río, matamos a cientos de esos animales para alimentarnos todos. Probamos el asado de sus carnes y lo encontramos muy bueno al paladar. Así se hizo que les llamamos boi o buey o bu o cebu, nombres que se quedaron definitivamente para nosotros. Aunque más tarde, los pales les cambiaron de nombre llamándolos toros. Eran animales que pesaban más del triple que un hombre ve y 5 veces que un pale. Dichos animales tenían la piel completamente negra debido al sol del desierto que les quemaba. Esos animales descansaban y dormían a la sombra de los chaparros, pero no se acercaban nunca a los ríos, sino tan solo para beber. En estos ríos, alrededor de ellos, estaban llenos de tigres. Eran muy grandes y muy carnívoros, con unos dientes afilados que los remataban. Había también muchas especies de cocodrilos y serpientes gigantes de 3 comas que comían también a los toros. Esos toros tenían 2 cuernos puntiagudos encima de la cabeza en forma amenazadora y les servía para destripar a los tigres que solían lanzarse siempre a sus cabezas o a sus flancos. Además, estos beú estaban en manada, por lo que si uno era atacado, venía otro en su ayuda atacando al tigre con sus cuernos. Al vernos, no se podían imaginar esos animales que un día los pales obligarían a luchar de una forma especial, ya que se convertirían en el símbolo de los pale y objeto principal de su religión. También observamos muchas tortugas de todos los tamaños. Habían gigantes y de pequeñas, y que nadie se atrevía a atacar. Las cañas de bambú tenían un diámetro tal como de 2 a 4 hombres pale para que con sus brazos les diera la vuelta. Su altura era tremenda y sus hojas daban buena sombra. Pero el suelo de donde crecían era muy esponjoso y cualquier animal o persona que pesara poco se hundía en el agua con facilidad. Los pájaros no eran numerosos y parecían carnívoros y de grandes proporciones, lo que parecía representar un peligro. Después de unos días de descanso, finalmente los pales pensaron que era más saludable remontar el río hacia lugares más tranquilos, como vivían sus orígenes, y vivir en las montañas lejos de los tigres y cocodrilos, además de las inmensas serpientes que abundaban en las islas y que no hubo ningún ve que las pudiera dominar. Entonces, al separarnos, decidí confiar en ellos, ya que no representaban peligro alguno en lo inmediato. Les indiqué que necesitaban naves para volver a sus orígenes y además me convencí de que en estos momentos era lo más conveniente, pues las proporciones astronómicas que teníamos en el viaje nos obligaban a no retenerlos por mucho más tiempo si no las necesitábamos. Tomé los datos necesarios que disponían de este globo que entraba en la órbita de ellos y se le conocía hasta ahora como Palaneta, es decir, set de los pales, y se les concedían las leyes de la biotech de este globo y se registraba oficialmente en la biotech. Nada turbante y leve ocurrió. Vivimos con los pales durante un tiempo, visitaron los ríos profundos y se adentraron en los mares, pero no disponían de los recursos que necesitaban. Los pales, acostumbrados a vivir en condiciones más duras, aprovecharon este tiempo que flotaban en sus embarcaciones improvisadas, pero no era suficiente. También sabíamos que algunos de ellos, sus mujeres y sus hijos, ya no podrían regresar a los planetas BE. Incluso algunos de sus descendientes fueron considerados como pales auténticos, sin saber que nuestra sangre ya estaba en su linaje. Me agradecieron todo lo que habíamos hecho por ellos. En una ocasión me pusieron al cuello un collar de piedras y me pidieron que intercediera ante Dios para que sus hijos heredaran las leyes BE. Yo, sintiéndome conmovido, les respondí que si se portaban bien y abandonaban la violencia, un día podrían aspirar a obtener la segunda vida humana PAL.
A 1000 leguas y desde allí, a la petición de Dios, hice muchas más exploraciones de la diversidad del universo, y siempre, en cada viaje, se dejaba constancia de colonias de poblamiento. Al cabo de un cierto tiempo, cuando llegué en esta ocasión al globo Berion con un gran grupo, encontré que los Pales, ayudados a través de la Biotech por mis consejos, habían desarrollado una civilización rudimentaria, aunque frágil. Habían aprendido algunas técnicas, pero todo lo llamaban del ejército. Capítulo 14. El retorno a las Eleazarides. Mi idea prevaleció en el consejo y lo comuniqué a Dios. Este, después de mucho meditarla, accedió. Armé varias naves y fui en dirección de la BI, pero acercándome a las Eleazarides, que no había visitado desde hacía más de 3000 años. Pero sin visitar a mis compatriotas, pasé la BI y me acercaba a unos pequeños globos cuando súbitamente mis naves fueron atacadas por cohetes de grandes potencias que andaban con motores solares y a pesar de mis avisos a los Pales, no recibí ninguna respuesta amistosa. Les hice saber que era aquel Eleazar que les había tanto ayudado, incluso llegamos a pedir a Dios que otra vez salve sus vidas y también el poder transportarles a las Paleides. Pero los Pales respondieron que estos a los que yo había salvado y ayudado habían muerto hacía mucho tiempo y que habían muerto como unos perros y que les habían quitado la posibilidad de una segunda vida mientras yo seguía existiendo y marcando los espacios. Hicieron largos discursos de propaganda para explicarnos cómo veían su futuro, renegando de nosotros, diciendo que creían en el poder, no en virtudes ni en Dios, que Dios era ateo y no creían en nada, que su final era la cruz y que sus emblemas seguían siendo la bandera roja, la estrella roja de 5 puntas que tenían pintada en todas sus naves y cohetes, y el puño levantado hacia Dios que les había expulsado de su tierra y de su tierra de origen. Me dijeron que todos los globos eran suyos y no tenía más que pasar la BI, que era la definitiva frontera entre el mundo BE y el mundo PALE. Preferí ser prudente y no quise entrar en una nueva guerra contra ellos y llevar al pueblo BE a otra guerra, con más muertos, por lo que mantuve un rudo conversación con ellos, demostrándoles nuestra fuerza a fin de que recapacitaran de su conducta y que no volvieran a las Eleazarides. No estaba dentro de la Paleides. Debíamos respetarnos mutuamente nuestros globos de cada lado de la BI. Finalmente se marcharon volviendo a su planeta de Hispania. Pasó cierto tiempo de paz y tranquilidad hasta que me indicaron nuevamente que los payos estaban colonizando un globo que estaba en nuestra jurisdicción llamado por Universe. Se me llama para presentarme a Eliseu, la capital del reino Elien. Al llegar fui aclamado el zar de los Ele, y una misión era única y duraría todo un Seikolab. Dios Todopoderoso me encomendó como prueba final por la cual el zar de los Ele recibiría la corona del cielo de sus manos, sustituyéndole en su puesto. Capítulo 15. El primer imperio payo. Al cabo de un tiempo, otros Pales idearon subirse en las naves que les había llevado a su planeta y en lugar de dirigirse a cualquier globo de las Paleides, a causa de la poca agua observada en los primeros visitados, decidieron violar el tratado pasando a la Biela Ketu y aterrizar por fin en un globo AV Sinona, tan bueno como este, y lo hallaron, tan bueno o mejor, ante la cólera de Jaungoico, señor de los cielos. Por aquel entonces realicé el viaje más largo de mi vida, yendo al globo que deseaba visitar desde hacía tiempo. Los payos se instalaron en las márgenes de un río que les recordaba al dejado tras la Biela Ketu. Fundaron su capital, Manaos, siendo seguramente la pieza arqueológica mayor y mejor conservada de esta tierra, con sus numerosos palacios intactos, donde todos sus habitantes se han conservado cadáveres hasta que yo los destierre. De esta manera quedó establecido el imperio que los payos llamarán después Lenen Impariu, primer imperio, y el king Aqueo recibirá la denominación de Lenen Imparator, el primero que hace de gran pare. Esos payos llegados del cielo,
como dicen los textos, eran 65 humanos machos y ninguna mujer, por muy bien poder navegar sin ellas, por lo que la cantidad de tripulantes debía ser a la inversa de las necesarias en las naves de los Edu o Eluisen. Entonces, la tripulación de la nave Paya se componía en su mayoría de curas, arquitectos, pintores, escultores, músicos, cantadores y un ladrón, según la Bibele, que creo debe interpretarse que cuando existe en alguna parte un grupo de payos, se halla por lo menos un ladrón. Manaos fue descrita en numerosos textos en escritura jeroglífica, los cuales hablan de su puente de mármol blanco construido en forma de zigzag para ir de tierra firme al palacio del emperador y sobre el agua poco profunda de un gran lago artificial. Casi todos los objetos fabricados lo fueron fundiendo oro. En los propios salones del emperador, los suelos estaban pavimentados con monedas de oro puestas de pie o de canto, ya que los payos crearon las monedas a partir de ese imperio, pues en las Paleides no se utilizaba ninguna moneda. Construyeron grandes barcos para navegar en los mares y sampanés para ir por los ríos y aguas poco profundas. Una vez colonizada, el emperador King Aqueo decidió que sus súbditos se cruzaran libremente con los negros, por ser los mejores dotados físicamente y los más abundantes en todas las costas junto al mar. Fijó una cantidad de mujeres por cada uno de los payos y luego los hijos nacidos de esas uniones se unirían entre ellos. Es decir, siempre se unirían con chicas negras o humanoides que acababan de perder su pubertad. Atraído por las civilizaciones de los negros, bastante superior a la de ellos en la Paleide, pero muy inferior a la de los Eduen, quiso tomar contacto con algunos de sus grandes jefes. Entonces se fue hacia un gran continente, ahora África, y fundó el pueblo portuario de Callaro, en las márgenes de un gran río que llamó Paison, río de los Payos. Como los naturales eran todos negros, y de acuerdo con las ideas de Aqueo, los payos se cruzaron con ellos, creando la raza de los egitanos más altos y más bellos que los negros y los payos. Algunos curas disconformes se fueron en otra dirección, donde abundaban unos monos muy parecidos a los payos, y por tal razón, y por necesidades sexuales, se unieron a ellos, y cansados de los problemas de las razas y de las disputas entre payos, obtuvieron así una nueva raza, la cual denominaron primeramente TXINPANSE, son payos pequeños. Y la denominación de chimpancé recayó sobre los monos cuando se crearon los reinos de Tailandia y de Tequis-Ina, y los descendientes de los payos recibieron la denominación de chinos son pequeños, conservada aún hoy. El gran maestro de los curas, un tal llamado Amosoro, Amoloco, se fue por el territorio que luego se denominó Patagonia, gran territorio de los brujos, todo el continente americano. Así nacieron 3 civilizaciones de payos: los pañoles, pobladores de la primera España en este globo y de los territorios actuales de Australia, de Nueva Guinea y de todas las islas del Océano Pacífico, desde las islas Hawái hasta Nueva Zelanda. Los egitanos o Putah, asentados en el territorio llamado ahora Egipto. Los descendientes del Amosoro, que se establecieron a todo lo largo del continente llamado hoy americano. Todos ellos reclamaban ser su primera tierra Hispania y de las Paleides. Disponían de curas escribiendo textos sepulcrales con reseñas de hechos extraordinarios, siendo todos conscientes de su procedencia del cielo, estando al corriente del hecho de haber invadido esta tierra, la cual desde un principio y antes de aterrizar llamaron Leleput, es pequeña tierra coño. Esta pequeña tierra coño fue solamente propiedad de los negros antes de la llegada de los payos. El símbolo escogido enseguida para representar a su inmenso imperio fue un león sentado, y pronto colocaron en Manaos, en su gran sala o museo, a 65 leones en oro macizo. La bandera imperial era de color rojo y en su centro figuraba el disco solar de color blanco, como la japonesa actual, con los colores invertidos desde el día que Japán, propiedad de España, dejó de pertenecer a España, es decir, hasta el final del Segundo Imperio. Fue la Tercera España. En la Patagonia se
siguió con los métodos de la Paleide, o sea, la exterminación de los niños menos favorecidos para ser comidos por los pares. De esa época quedan muchos vestigios y esculturas en piedra en todo el continente americano actual. Los nuevos emperadores payos se proclamaron emperadores de todas las Hispanias, y es en esa época cuando apareció el dicho de que en España el sol no se acostaba nunca en las provincias del inmenso imperio, el cual duró aproximadamente 4900 años. Este primer imperio fue denominado después Paleolítico, lo de los viejos pales, y es Dios Todopoderoso quien acabó con él. Todos esos pales hablaban el Bedu o Helén, aprendido en Edén. Ese primer imperio finalizó con el Golpa o Golpe, creando los desiertos de China, Arabia, África del Norte y Oeste americano. Fue la cólera de Jaungoiko por la muerte de su hija Mistatu. Era el año 10.099 a.C. C. Capítulo 16. El hombre que se volvió Dios B. Y así, de entre los hombres que caminaban entre mundos, hubo uno que no pertenecía a la medida del tiempo ni al límite de la carne. Fue contado entre los inmortales, pero no se conformó con ser espectador de las eras. Aceptó el peso de un designio más alto. Ese hombre, marcado por el fuego de las Paleides y por las pruebas de los globos donde reinaban los payos y sus imperios corruptos, conoció la miseria de los pueblos, el horror de los sacrificios y la arrogancia de los reyes que devoraban a sus propios hijos. Con cada visión, con cada caída de un imperio levantado sobre sangre, su espíritu se templaba en silencio hasta que se reveló el verdadero propósito de su existencia. No era un viajero más, ni un sabio condenado a recordar. Jaungoiko, Señor de los cielos, lo había escogido antes de que hubiera estrellas contadas por los hombres. Entre todos los inmortales, solo él llevaría sobre sí la misión suprema: ser enviado a la tierra, a ese pequeño globo perdido entre aguas y desiertos, para cumplir la obra que ni los payos ni los edu pudieron preservar. Allí donde reinaron el caos, la crueldad y el olvido, él sería el Be, el que sostiene, el que juzga y el que guía. Y en la aurora de los tiempos, cuando el eco de los imperios destruidos aún resonaba en los abismos, ese hombre se transfiguró. Lo que fue carne de inmortalidad se volvió espíritu de mandato. Lo que fueron recuerdos de mundos caídos se alzó como juramento eterno. Ante Jaungoiko levantó la frente y aceptó su destino. Así nació el dios Be, no como un dios hecho por los hombres, sino como un inmortal convertido en puente entre lo alto y lo bajo, entre el Edén perdido y la tierra que aguardaba redención. Su misión no era gobernar con hierro, ni perpetuar linajes de violencia, sino descender para enfrentar el peso de la humanidad, probarla, purificarla y preparar el camino del juicio. Y desde entonces, toda historia de reyes y pueblos, de guerras y conquistas, no fue más que el preludio del verdadero relato, el de un hombre inmortal que por mandato de Jaungoiko aceptó dejar la eternidad para habitar en lo efímero, y en ese sacrificio se convirtió en el dios Be, guardián de los siglos y testigo del destino de los hombres. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches.